mañana solemnizaremos determinados acuerdos que nos van a permitir flexibilizar en base al semáforo COVID, que estamos en este momento estudiando por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, y que finalmente, cuando se apruebe, con todas las incorporaciones que en este momento, con las recomendaciones de salud pública que nos encontramos haciendo, podrá presentarlo el presidente de la Junta de Extremadura como una de las cuestiones fundamentales dentro del hecho político más importante que va a venir en la próxima semana, que es el debate de política general, ¿no? Creo que ese trabajo tan técnico, tan minucioso, que se llama el semáforo COVID, debe darnos una hoja de ruta estable, debe permitirle a los sectores más castigados y que aportan tanto al PIB de nuestra comunidad autónoma una cierta flexibilidad para que vayamos transitando hacia un escenario de cierta normalidad y que esos sectores económicos vuelvan a tener pujanza como han tenido de aquí para atrás.